a Andrés Silva. No, Francisco. un momento. A mí me contaron que usted cuando chico lo bautizaron con Francisco Andrés Silva. Puede ser, sí. Perfecto. Digámosle Andrés mejor que en vez de Francisco. Jorge le cambia el nombre a todos, así que no te preocupes. Oye, esto de el agujero negro de Internet. Yo aquí dije, ¿qué es el agujero negro de Internet? ¿Cómo podemos definirlo? A ver, es un mundo, porque en realidad el agujero negro tiene que ver con la web profunda o la deep web. Deep Web. Deep web. O web profunda. Sí. Y dentro de la web profunda está la web oscura o el lado oscuro de la fuerza, la dark web. Como Star Wars. Exactamente. Entonces, pero lo más interesante de esto es que la web que nosotros conocemos cuando entramos a Google, a Yahoo, a Bing, a los exploradores normales, corresponde al 5% de toda la web. El 95% restante es la web profunda. Y dentro de esa web profunda está la web oscura. Ah, ¿y cómo Pero- funciona? Ahí estábamos viendo una imagen. No, eso es esta Esto. imagen. Ahí A está, ver. allá está la superficie, que es el 5%. Que es donde siempre navegamos. Donde navegamos, donde está YouTube. Google especialmente, que uno maneja Claro, Google. YouTube Claro, y también esas está cosas. YouTube, Facebook. Yahoo, Facebook, etc. ¿Qué es la- Eso es lo que conocemos, pero Y- la web profunda, que es la Deep Web, es donde están los sitios que son sitios no indexados. Es decir, los sitios no indexados son los que no puedo encontrar en la web que todos podemos ver. ¿Y por ¿Ok? qué no los podemos encontrar? Porque no están indexados a ningún buscador, entonces no se pueden ver. Y dentro de la web profunda está la web oscura, que es donde se trafican nuestros datos, tarjetas de crédito, A ver, uno etcétera. más o menos, a ver, de Google uno sabe, de Yahoo uno sabe, Sí. de YouTube uno sabe, de Amazon uno sabe. Pero esto que está bajo la superficie, ¿de quién es? ¿A Claro. quién corresponde? ¿Y cómo ¿Quién llegan a eso? ¿Quién está detrás del hoyo negro? A ver, fundamentalmente están ahí los ciberdelincuentes, también están los hackers. ¿Y eso es el uno de los 95%? el 95%. Y hay un buscador que se ocupa dentro de esta web profunda, que es Tor. ¿Tor? Tor, que es como el Google. lo mismo. Claro, es el Google, pero dentro, El dentro oscuro. del lado oscuro, digamos. Y ahí es donde todos los hackers y los ciberdelincuentes están explorando de manera anónima y están transando en la parte, en el lado oscuro, transando datos. Por ejemplo, se pueden vender, se venden tarjetas de crédito, tu número de tarjeta de crédito, se venden tu clave de cuenta Gmail. Quiero se hacer vende un paralelo Dime, de algo que ocurre en todas partes. Robo un auto ¿ok? y lo ofrezco. ¿El auto lo puedo robar bajo la superficie? ¿Sí? En este caso. Haciendo... Y lo empiezo a transar con todos estos bandidos que están bajo la superficie, haciendo un paralelo. Sí, de hecho, por ejemplo, se trafican licencias de conducir falsas, por ejemplo. Y pasaportes y ese tipo de cosas. Claro, pasaportes, armas. O sea, prácticamente Pero es un tremendo transa de negocio. todo. Claro. Es un negocio espantosamente Pero grande. tú dices que no lo encontramos en los buscadores que solemos usar, pero que ellos sí saben cómo llegar a esas... A través de buscadores como Tor, por ejemplo. Pero ¿tienen algún código especial? De partida son códigos abiertos que permiten funcionar tanto en Mac como en Android sin ningún problema, en sistema Windows, incluso en Linux pueden funcionar. Más de alguno de los que está aquí en el estudio, ¿podría ser que alguno de sus antecedentes estuviera en este hoyo negro? Exactamente, y una de las técnicas que utilizan estos ciberdelincuentes es el phishing, o es la suplantación, ¿verdad? Que es el equivalente a la suplantación. No es pesca. Sí, hay gente que dice que tiene relación con pescar datos, pero tiene que ver más con la suplantación de identidad. Por ejemplo, te mandan por correo electrónico un enlace que te dice el banco, por favor, actualice sus datos, ingrese su clave. Ningún banco, ninguna institución financiera envía ese tipo de enlaces. Entonces, de esa manera, como evitan, ¿no es cierto?, que capturar los datos de los clientes. Pero esta técnica del phishing, de la suplantación, es una de las técnicas que más utilizan para robarte los datos. Cuentas bancarias, cuentas de PayPal, tarjeta de crédito, Disculpa, etcétera. Andrés, ¿todo lo que sucede en este lado oscuro es malo? ¿O puede ser que...? Ahora, el lado oscuro es todo malo, ¿no? Ahora, en la web profunda no todo es malo. ¿Qué cosas buenas tiene la web profunda? Todas las transacciones que no son públicas, por ejemplo, si yo hago un traspaso en mi cuenta corriente a otra cuenta corriente, eso va está dentro de la web profunda. La web profunda. Pero no es malo, claro, No es son malo. cosas necesarias. Que es lo que hoy día se hace mucho. Mucho. Ahora, La típico, yo te hago la transferencia. Claro, transacciones comerciales de e-commerce, compraste, etcétera. Pero dentro de esta web profunda, en el lado más
más oscuro, está esta web donde se trafican datos en la práctica. Incluso, por ejemplo, se trafican horas de vuelo, te roban las millas, tienes acumuladas no sé cuántas millas en una línea aérea, te las roban, te roban tu... ¿Y qué hacer ante estos? A ver, vuelvo al ejemplo más habitual, históricamente hablando. Me roban el auto, voy a una compañía de seguros, oiga, ¿sabe, señor? Me robaron el auto, ¿qué hago? En este caso, ¿dónde voy? Oiga, me están suplantando. Lamentablemente, este mundo digital... Por ahora, creo que alguna vez lo conversamos, que el tema legal va muy rezagado respecto al tema digital. ¿No se ha hecho nada o no se ha querido hacer nada? Mira, yo creo que... Quiero pensar bien. Yo creo que no se ha hecho mucho porque... la tecnología avanza tan rápido que todo el sistema legal no es capaz de adaptarse a los cambios que son tan radicales en el tema digital o en el mundo virtual. Tú dices entonces que se comercializa todo este tráfico de datos y todo eso. Los hackers, más o menos, ¿cuánto pagan por estas transacciones? Van desde $1 hasta $1000 y eso va a depender, por ejemplo, de la dificultad que tiene esa cuenta de ser suplantada o de ser robada su clave. Por ejemplo, pagan $90 o $100 por robar millas, robarte millas. Cuentas de PayPal, $60 a $100, por ejemplo, por robar tu clave de cuenta de PayPal. Tarjeta de crédito también anda por $60, $70. Y ya cuando quieres utilizar algún malware o un software que son software malignos para hacer daño, por ejemplo, a un sitio web, hackearlo, etcétera, pueden venderse hasta en $1000. Ahora, Andrés, ¿por qué no lo hacen con todo? O sea, ¿a quién se lo hacen? Porque ¿tienen algún límite? ¿Pueden hacer lo que quieran? ¿Tienen esa gran capacidad? A ver, en teoría sí, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero obviamente también hay que pensar que en toda la web que no es profunda, la superficial, están protegidas. Por ejemplo, hay un sistema que es la seguridad, que voy a dar el consejo después, el HTTPS. HTTPS. Entonces uno debe una protección de seguridad, que entonces uno debe entrar a los sitios que tengan la S en el HTTP, que no sean HTTP solos. Porque la S es un sistema de seguridad que te da garantía de que ese sitio no te va a suplantar, no te va a robar información ni nada por el estilo. La pregunta es, si no te invitamos, ¿quién sabía que había que agregarle una S? ¿Cómo la informa? Porque, yo insisto, si a uno le dice, mire, se va en su auto y va a llegar de noche, no deje la cartera dentro del auto o no pase por tal lugar, o sea, tienes información, ahora te lo pueden robar igual el auto, estoy haciendo una analogía, te la pueden robar. Pero aquí, si no te informan, entonces es como te están diciendo, ¿sabe qué? Róbenle, no, es fácil robarle. Justamente. O suplantar. Claro, lo que pasa es que también hay un tema de alfabetización digital que está bastante, hay una brecha ahí importante. Mucha gente, como tú bien dices, no sabe esto. Y eso es por un tema de alfabetización digital que yo te comentaba. Pero para esa alfabetización falta la generación alfa, por ejemplo, que son los nacidos después del 2010. Esta generación va a ser la primera generación 100% tecnológicamente alfabetizada. Y ahí ya va a ser más difícil. Perdón, ¿qué significa? Estamos hablando de niños que hoy día tienen 8 años. Claro. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Son niños que nacieron con internet absolutamente conectados, hiperconectados. Y que se van a manejar y van a saber todos los detalles. O sea, a ellos no les van a robar. ¿O no los van a suplantar? Va a ser mucho más difícil porque obviamente son personas digitalmente, nacen con lo digital, nacen con la cultura digital. Y nosotros que no nacimos en esta generación, necesitamos mucha capacitación. ¿Cómo nos tenemos que capacitar? ¿A qué cosas tenemos que prestar atención para tener la seguridad? HTTPS. Esa es una de las cosas. Traje una lámina con ahí estamos. esa misma, con cinco consejos para prevenir. Primero, lo que yo les comentaba, visitar los sitios HTTPS. Siempre con la S final. Siempre. Si no tiene la S, tratar de evitarlo. Muy bien. En segundo lugar, nunca entregar datos personales en un link que te llegue por algún correo o por alguna red social. Eso nunca es bueno. Nunca. Jamás. O sea, los bancos, las instituciones financieras, ni las casas comerciales envían por un mail o por una red social un link para actualizar tus datos. Eso es fatal.
Otra de las cosas es evitar el uso de los Wi-Fi públicos. Pero ahí pregunta para mí que no soy experto. Yo llego aquí a TVN y me conecto al Wi-Fi del canal público. ¿Es un riesgo? Toda Wi-Fi pública, de lugares públicos, tiene riesgos, porque pueden los hackers interceder tus datos. En el metro. En el metro, por ejemplo. Cuando te dicen, por ejemplo, tren en cualquier parte en Europa, que los trenes tienen Wi-Fi. Cualquier Wi-Fi que sea público tiene mayor riesgo. Los aeropuertos. Todos. Hay que evitarlos entonces. Hay que tratar de ¿Por trabajar. qué no viniste antes a contar eso? No, de verdad, en serio. De verdad. O sea, hay un riesgo. Hay un riesgo, por supuesto. Por eso que... ¿Cuál es? Uno no... A ver, Dime. ¿uno no debiera utilizarlo o es carecello? ¿Te puede tocar o no? O sea, te puede tocar. Yo he utilizado muchas veces los Wi-Fi gratuitos, pero por ejemplo, nunca hago una transacción bancaria cuando estoy conectado a un Wi-Fi público. Siempre cuando yo quiero hacer una transacción bancaria, tomo mi teléfono, me doy Wi-Fi y hago la transacción. O la hago desde el teléfono, desde mi propio internet. Pero sin navegar en otros sitios, y eso sí. Exactamente. Se puede hacer. Claro. Seguimos con los consejos. ¿Qué otros consejos El teníamos? otro consejo- Era usar un servicio VPN. Claro, que es un servicio privado, es un canal privado tuyo, que es lo que normalmente usas tu internet en la casa, que es un punto a punto. Imagínate que es como un túnel donde de un punto a otro fluyen tus datos, pero es un túnel privado, no puede entrar nadie. Esa es otra forma que el sistema de internet sea VPN. ¿Ok? Esa es la idea. Y eso cuando lo adquiero, cuando Claro, lo cuando tú contrato. contratas. Es que todos los servicios de internet en hogar vienen con este tipo de sistema. Todos debieran tener. Deberían tener eso. Sí. Y el último consejo que creo que está ahí. Que es mantener todos los dispositivos actualizados. Claro, cuando muchas veces nosotros editamos y nos salen actualizaciones Yo en nuestro siempre lo teléfono. rechazo. ¿Eso no es bueno? Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque cada actualización es una adaptación o un parche que está tratando de evitar que entre algún virus o algún malware, algún pernicioso. Que Entonces, ahí está la cosa. cuando tú evitas eso, Claro, pero tienes razón, de repente aparece, haga tal cosa, y uno dice, ¿lo hago o no lo hago? No sé si es bueno, si es malo. siempre rechazo si por me las están dudas. hackeando. La duda abstente, dices Sí. tú. no, pero las actualizaciones que llegan por el sistema, ya sea en tu computador o en tu teléfono, que son las actualizaciones, esas hay que Claro, aceptarlas. te dice, actualizar o más tarde, y uno siempre coloca más tarde. Bueno, eso, Yo siempre coloco más. eso De es fondo una- como diciendo, no Ahora no me me moleste, bueno, no. no, bueno. Mira, es una mala práctica, pero yo te recomiendo que ese más tarde te da opciones. Y una de esas opciones es en la noche. Ponle en la noche y cuando tú te acuestes y ya no vayas a ocupar el teléfono, lo dejas actualizando en la Claro, noche. porque también es una mala idea, porque dice actualizar. Sí. Pero actualizarlo significa quedarse durante 10 minutos, ¿cuánto dura? Pues depende, algunas pueden Lo que durar se hasta demore, claro, la 20 actualización. minutos, también depende de tu disponibilidad. Pero claro, porque en ese momento yo no Wi-Fi. puedo dejar 20 minutos stand-by porque necesito seguir utilizando. Imagínate la cantidad de clink que se pierde. Sí, absolutamente. Imagínate la cantidad de recitales, conciertos, presentaciones en vivo. Oye, nunca tanto. Por eso yo recomiendo que hay que hacerlo en la noche. Y dejar actualizando. Claro, dejarlo actualizando en la noche. Sí. Pero es fundamental, esos 5 consejos son fundamentales. ¿De dónde surgen los hackers? Hacía rato que quería preguntarte eso. Que, bueno, como surgen todos los... Bueno, hackers son verdaderos genios Sí, claro, del mundo digital y hay buenos y malos. ¿no? Claro. Hay gente que se dedica a defender sitios, a ayuda y otros que son malos. Como en todas partes hay delincuentes y no delincuentes. Esto el hoyo negro, ha llegado a niveles en que, recuerden que hay algunos que todavía dudan si a Trump se le eligió producto de hackers rusos, o sea... Sí, eso va a ser un mito, yo creo, va a terminar finalmente en un mito. Ahora, lo que sí ocurrió en esa elección es que efectivamente, a través de todo lo que está detrás de esto, que es la inteligencia artificial, Facebook puede saber a través de una cantidad de likes o de me gusta que tú colocas, cuáles son tus intereses, qué es lo que buscas o qué es lo que estás buscando. Pero ahí hay análisis ya. Hay análisis, Claro. claro. Y eso no concordaba con Pero eso tú lo puedes utilizar igual, para cosas buenas o para cosas malas. El problema, la culpa no es de Facebook, la culpa no es de la inteligencia artificial, la culpa es de cómo utilizamos eso para... Recomendación tal vez de las más relevantes que escuchábamos ahí. Wi-Fi público, porque uno lo utiliza Sí. en aviones, en trenes, en el subte o metro, en cualquier lugar del mundo.
sí utilizar, pero nada que implique entregar datos personales. Nada de datos personales y ningún tipo de transferencia electrónica ni a absolutamente a nadie. Pero decimos nada de datos personales, sin embargo, para ingresar a esas redes, a ese Wi-Fi, siempre te piden los datos. Pero te piden te piden un correo electrónico y nombre. Y nombre y en algunos lugares te piden el pasaporte. Sí, eso no es problema. Ahora, ya, tú entregas eso. Sí. Eso probablemente te lo puedan tomar y lo puedan utilizar comercialmente. Probablemente lo hagan por las bases de datos que después se venden. Pero eso todavía es legal. El tema es que tú no coloques tu clave y transfieras datos bancarios. Porque las claves bancarias son jamás tu cuenta de PayPal, etc. Ojo con los hoyos negros, entonces, para que no cometamos errores. Ya Julito Alcaíno avisarle, Julito, yo te di una plata, no te puedo hacer la transferencia porque voy en metro. Y por supuesto el Wi-Fi público, así que por ahora tenés que seguir esperando. Andrés, gracias. Muy amable, profesor. Nos vemos, un placer verte. Hoy día aprendimos algo más, ¿sí? Eso se trata, aprender. Eso es. Nos vemos mañana. Mañana es miércoles, todo el día, hasta las 12 de la noche. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. TV Chile y Viva Producciones presentaron Conectados.